Muy buenas tardes, queridos suscriptores y suscriptoras de mi canal de YouTube. Son las 2 en punto, hora del almuerzo, en las cuales la gente almorzar y ver este video que les voy a compartir. Realmente toda la mafia uribista se están volviendo locos. Están atacando a Gustavo Petro de la manera más infernal, pero eso lo hace más fuerte, más hábil, más ágil. Por lo tanto, desde Jaime Rula, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, otro que sigue atacando al presidente Gustavo Petro. O sea que hay una mano magistrados de la élite burguesa, oligarcas, que no hayan cómo hacer un golpe de Estado, un golpe blando contra el presidente Petro. ¿Sí? Entonces, aquí todas las maneras los medios de comunicación, Tiempo Espectador, Caracol, RCN, Blue Radio, mejor dicho, todos esos medios totalmente que tienen que ver con la corrupción y la contratación de publicidad engañosa. Álvaro Uribe Vélez saca unos discursos como si estuviera un enfermo psicológico. Es un sociópata. Cada día está quedando más viejo, ¿sí? Más viejo, delgado, arrugado, y la cara ya se le está desfigurando. Es como si volviera, se le está corriendo el caspero. Ese señor sabe que a las buenas o a las malas tienen que hacer trampa a un fraude electoral para que Paloma o Abelardo de las Playas ganen, porque él sabe que donde gane, donde el pueblo vamos a elegir a Iván Cepeda, la justicia tiene que llegar hacia él, a Álvaro Uribe Vélez. El hermano condenado a 28 años de cárcel no sería por buena gente, no sería por hacer bien, simplemente nada menos por criminalidad contra la humanidad, o sea, por genocidio y lesa humanidad. Lo mismo Álvaro Uribe Vélez. Cuando el 8 de agosto de 2024 fue vilmente asesinado Manuel Cepeda Vargas. Era un gran periodista, congresista y gran líder de derechos humanos. Por lo tanto, él saliendo de su casa en unidad residencial Banderas, cerca al portal de Banderas, lo mató los narcoparamilitares. O sea, desde Pablo Escobar y todos esos congresistas y todos los militares que eran bandidos o son bandidos, porque unos están vivos, otros están presos y otros pensionados. Entonces, aquí con la elección de que a las buenas y a las malas, Abelardo de la Espriella está caído con el pueblo colombiano y con la justicia, después de que el juez dio la orden de interceptar a los hermanos Bautista de Tomás Gren y Son, hallaron una grabación donde Abelardo de la Espriella y ellos hacían un negocio, como siempre hacen negocios para la venta y compra de votos, el fraude electoral. Yo le devuelvo el contrato de los pasaportes y ustedes me ayudan en el algoritmo para ser presidente. Una vez que yo sea presidente, les devuelvo el contrato, lo que les quitó el presidente Gustavo Petro. Esa es la mafia, que quieren volver al poder con trampa. Entonces, el señor Álvaro Uribe Vélez, sinceramente, psicológicamente, está desubicado. O sea que ese señor puede volverse loco a cualquier momento y coger a piedra a todo mundo. O a bala, porque eso sí es experto. Entonces, yo le voy a compartir este video de Daniel Monroy, el compañero que es ya representante a la Cámara y que va a hacer un trabajo digno, porque es un periodista alternativo, es un abogado, y todos los medios alternativos debemos rodear a todos los congresistas y senadores o representantes de la Cámara que sean alternativos, youtubers alternativos,
La mayoría de ellos son profesionales educados y tienen buen conocimiento, no como las bodegas de Álvaro Uribe Vélez, que todos son un peligro para la democracia, para la paz y para la tranquilidad. Entonces les hago compartir este video. Los últimos comportamientos de Álvaro Uribe Vélez están dejando en evidencia el desespero, el miedo que tiene este señor de cara a lo que va a ser la elección presidencial en primera vuelta, donde Iván Cepeda sigue marcando, punteando las encuestas, marcando muy alto en los números y donde sigue rompiendo su techo, a diferencia de lo que demuestran o lo que evidencian los candidatos de Uribe, ¿no? Tanto el candidato violento como también la candidata que sería otra marioneta por parte del señor del Ubérrimo en medio de lo que sería la carrera presidencial en el 2026. En esta ocasión, Álvaro Uribe Vélez ataca a Iván Cepeda, pero atacando literalmente la memoria de su padre, de Manuel Cepeda Vargas, un político, pero no solamente un político, sino un periodista que fue asesinado por el Estado colombiano, pero no únicamente por el Estado colombiano, sino con asocio con los grupos paramilitares en el año de 1994. Ese 9 de agosto, en medio de lo que fue la llegada a la presidencia de Ernesto Samper y la salida de la presidencia del señor César Gaviria, los grupos paramilitares, en asocio con algunos militares, altos mandos militares de la época, le quitaron la vida a Manuel Cepeda Vargas. Un crimen, por supuesto, de Estado, un magnicidio que incluso tuvo una sentencia en la Corte IDH, donde el Estado colombiano fue declarado responsable por este crimen, tanto por acción como por omisión, porque Iván Cepeda en su momento también lo dijo en la prensa, se había denunciado por parte de su padre que le iban a quitar la vida. El Estado colombiano tenía conocimiento de todo esto, pero a pesar de que el Estado colombiano tenía el conocimiento de que iban a atentar no solamente en contra de Manuel Cepeda, sino en ese momento también en contra de Ida Bella, y como lo habían hecho en contra de diferentes líderes políticos de la UP. Todos me conocen, soy Arturo Calle, el empresario colombiano y diseñador de moda con millones de seguidores. No tengo idea de cómo llegué. Pues no hizo absolutamente nada el Estado colombiano. Manuel Cepeda en ese momento se trasladaba en una camioneta Jeep, pero no era un vehículo blindado, era un vehículo común y corriente. Únicamente iba con una escolta que por supuesto no tuvo la capacidad de reacción necesaria para evitar que atentaran en contra de Manuel Cepeda Vargas. Este magnicidio, que sigue siendo muy doloroso para la historia de nuestro país, deja claro que luchar, ¿no?, por la paz, como lo hacía Manuel Cepeda, demostrar unas convicciones políticas alejadas de la extrema derecha, y por supuesto decir las cosas como corresponden, y en ese momento, pues como correspondían, le costaban la vida a diferentes dirigentes políticos y líderes políticos del país. Manuel Cepeda incluso había cargado el ataúd de esos líderes políticos que ya habían sido asesinados en su momento por parte también del Estado colombiano, por parte de organizaciones paramilitares, sin que pues existiera algún tipo de reacción por parte del Estado colombiano en ese momento. Grupos paramilitares que años después confesaron, muchos años después confesaron, que habían ayudado a Álvaro Uribe Vélez a llegar a la presidencia en su primer mandato y en su segundo mandato. Es hoy ese señor Álvaro Uribe Vélez quien trata de pisotear, de atacar la memoria de Manuel Cepeda Vargas. Un hombre valiente, coherente, pacífico, que siempre dijo las cosas como correspondían, y digo valiente porque no solamente era una persona que se declaró, que pertenecía al Partido Comunista, se declaró como una persona comunista en una época donde decir eso pues no era nada fácil, no era nada sencillo. Si hoy en día es difícil decirlo sin que se reciban algún tipo de ataques, pues en ese momento solamente habrá que calcularlo, ¿no? Calculen ustedes lo riesgoso que era en ese momento decir que era comunista. Pero no solamente era comunista, era una persona que denunciaba las cosas como correspondía. No le temblaba la voz para señalar a los altos mandos militares que estaban en asociación con los grupos paramilitares. Y eso pues, le termina costando la vida. En todo lo que se denominó los planes Gracia, ¿no? El plan Gracia que se ejecutó contra él, el plan Gracia que se iba a ejecutar en contra de Aida Bella, que por fortuna pues no obtuvo el mismo resultado, ella salió ilesa de su ataque, de su atentado, pero fue el exterminio que vivió la UP. El exterminio que vivió la UP por una cantidad de personajes de extrema derecha que estigmatizaron a la organización política de la UP, básicamente diciendo que eran aliados o que trabajaban de la mano con las estructuras guerrilleras, y los paramilitares los exterminaron uno a uno.
más de 6.000 víctimas de la UP en ese momento. 6.000 víctimas, uno de los mayores exterminios, genocidios de la historia de nuestro país. Entonces sale Álvaro Uribe Vélez, en medio de su desespero, como ve que Iván Cepeda, insisto, está punteando en las encuestas, que está ganando, que Iván Cepeda lo saca del lugar, ¿no? Lo saca de quicio tan fácilmente como es recordarle que su hermano Santiago Uribe fue condenado por paramilitarismo en segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Antioquia. Se les recuerda eso a Álvaro Uribe Vélez, se les recuerdan los vínculos paramilitares que tiene su familia y pierde la cabeza este señor. Se enferma este señor. Se enferma de odio, se enferma de resentimiento, que es lo que ha tenido Uribe durante tantos años en su corazón. Porque Uribe, siendo presidente incluso, estigmatizó a líderes sociales, defensores de derechos humanos, con la misma narrativa con la que exterminaron a la gente de la UP, con la misma narrativa. La misma política del enemigo interno, la misma política de que si eres defensor de derechos humanos, de que si piensas de una forma, de que si piensas distinto a la oligarquía de este país, la oligarquía que ha sido el 0,2% de la población de nuestro país, 0,2% de las familias colombianas, pero que han gobernado Colombia como si les perteneciera, como si fuera su finca. Si piensas diferente a ese 0,2%, pues básicamente te conviertes en un enemigo, básicamente te conviertes en un objetivo militar y te perfilamos. Te perfilamos y decimos que son defensores de derechos humanos, pero ligados a los grupos criminales o cualquier barbaridad. Y empiezan a generar narrativas como la que están generando hoy por hoy con el tema de Miguel Uribe Turbay. Porque incluso juegan con la memoria de sus propios políticos, de los políticos que estaban en sus filas. Los instrumentalizan, los utilizan como insumo político, como una narrativa, y así operan. No les importa si son de derecha, si son de izquierda, los usan. Salió a decir Álvaro Uribe Vélez, muy en la noche del día de ayer, se supone que una semana para reflexionar, ¿no? Para calmar el alma, el corazón. Bueno, Uribe no. Manuel Cepeda promovió la lucha armada de frente. Su hijo Iván, candidato, engaña con la paz total, es solapado, ataca a mi hermano que no es candidato para ocultar sus responsabilidades criminales. Yo sí quiero que Álvaro Uribe les diga de manera directa y frentera. ¿Cuántas veces has llegado a casa con el corazón acelerado porque la calle estaba oscura y tu celular sin batería? Esta combinación es la peor. Si es que quiere, también no lo hace porque es cobarde, de una u otra forma. Pero que lo diga de manera directa, cuáles son las responsabilidades criminales de Iván Cepeda Castro. Acá si alguien tiene responsabilidades criminales es Álvaro Uribe Vélez, condenado en primera instancia en el proceso por manipulación de testigos, fraude procesal, testigos paramilitares para ocultar evidentemente sus presuntas relaciones con los paramilitares, por eso que sigue vivo en instancia de casación. Él sí que tiene unas relaciones criminales y sobre todo, esto sí ya comprobado en segunda instancia, confirmado por parte del Tribunal Superior de Antioquia, su hermanito Santiago Uribe Vélez. Sin dejar de lado, pues lo que también se ha denunciado, se ha confirmado por parte de la justicia colombiana, esto es ya una sentencia totalmente ejecutoriada de su primo, el señor Mario Uribe, también relacionado con los grupos paramilitares. Es decir, si vamos a hablar de responsabilidades criminales, aquí la familia Uribe sí que tiene de qué hablar sobre esas responsabilidades criminales. Toda la familia de Álvaro Uribe Vélez son la mayoría criminales. No creo que haya uno bueno. Desde los hijos también, que se han beneficiado probablemente del dinero del narco y de las empresas que vendió Álvaro Uribe Vélez y que dejó bastante gente desempleada, mucha gente desempleada de las empresas estatales. Si son 460 empresas que vendió, imagínense toda la gente que quedó desempleada. Eso es muchísimo. Ustedes quieren volver a elegir a uno de la extrema derecha para que acabe con el resto, porque realmente todos los candidatos de extrema derecha están haciendo campañas para Álvaro Uribe Vélez. Porque si Paloma gana o Abelardo, pues el que va a ordenar todo es Álvaro Uribe, que los va a mandar. O sea, son los lavaperros directamente de Álvaro Uribe Vélez. Pero el solapado y cobarde Álvaro Uribe Vélez,
como sabe que si dice las cosas de manera directa se le vienen más denuncias y tendrá que seguir respondiendo ante la justicia, prefiere irse por las ramas y no decirlo de manera directa para evitar esas denuncias de carácter penal, pero sí dejar instaurada una falsa narrativa, por supuesto que únicamente creen los pocos juristas que todavía pues creen en este señor, a pesar de las evidencias, valga la redundancia, y altas más bien evidencias que existen alrededor de los presuntos crímenes que ha ejecutado este personaje, determinador de muchos de ellos presuntamente. Sigue diciendo, Manuel Cepeda, uno de tres, ¿no? Porque hace un hilo prácticamente. Manuel Cepeda, un violento frentero. Manuel Cepeda, violento frentero. ¿A este señor qué le pasa? La droga lo tiene Cepeda, jodido. un tipo que siempre abogó por la paz. Siempre abogó por la paz. Que siempre defendió al pueblo. Que siempre defendió a los pueblos campesinos. Que siempre defendió a la gente, incluso cuando el propio Estado se les iba encima. Cuando el propio Estado los atacaba. Manuel Cepeda, que siempre pidió la verdad y la justicia alrededor de los crímenes que estaba sufriendo su gente, la gente de la UP. Y este señor habla de que Manuel Cepeda fue un violento frentero, hágame el bendito favor. Manuel Cepeda, una persona que incluso fue asesinada por la violencia del Estado colombiano por parte de los grupos paramilitares, que insisto también con esto, denunciaron, confesaron que apoyaban a Álvaro Uribe Vélez en su primera campaña presidencial y en su segunda campaña presidencial. Un alto jerarca, dice Uribe, que sacrificó la democracia interna y la movilización civil en favor del militarismo radical en las FARC. Este tipo de perfilamientos, este tipo de falsos discursos, fueron los que le quitaron la vida a más de 6.000 militantes de la Unión Patriótica. Porque en esa época, decir que se militaba en la UP era decir, eres de las FARC. Y es lo mismo que está haciendo Álvaro Uribe Vélez en este momento. Incluso Álvaro Uribe Vélez lo que está tratando de hacer es colocar en riesgo la propia vida e integridad de Iván Cepeda, pero no solamente de Iván Cepeda, sino incluso de las personas que pertenecen al partido político de la UP, que recordemos es uno de los partidos que hoy pertenece al gran partido político llamado Pacto Histórico. Coloca en riesgo Álvaro Uribe Vélez la vida de miles de personas que pertenecen al Pacto Histórico. Y entonces trata de colocar libros, ¿no? Ver libros de antiguos camaradas, una camarilla corroe al Partido Comunista Colombiano, Colombia, las FARC. Hágame el bendito favor. Hágame el bendito favor. Justifica de esta forma este señor el perfilamiento que está haciendo. Está perdiendo la cabeza, está enfermando a Álvaro Uribe Vélez. 2 de 3, Iván Cepeda promueve la violencia que esconde la paz total, que este año lleva el récord de 35 masacres. Pero cuando el gobierno de Duque llevaba 100 masacres por año, promedio, Álvaro Uribe Vélez se quedaba callado. Álvaro Uribe Vélez no decía absolutamente nada. El propio Iván Cepeda incluso ha sido crítico de los procesos de paz total en medio de su metodología, y él lo ha dejado claro. Claro que Iván Cepeda ha participado en cualquier intento de paz que exista en el país, porque Iván Cepeda sabe lo que es la violencia. Iván Cepeda es víctima de la violencia de este país. Iván Cepeda sabe que si él, de una u otra forma, no está del lado de la paz, estaría traicionando a su propio padre, víctima de ese conflicto. Y hacer la paz o intentar la paz las veces que sea necesario en nuestro país no es ningún delito, como lo quiere hacer ver Álvaro Uribe Vélez. Delito sí es, con una falsa seguridad democrática, llevarse por delante a 6.402 jóvenes en las ejecuciones extrajudiciales. Eso sí es delito. Delito que pues parece no ha sido por lo menos juzgado el máximo determinador de todo esto. Arquitecto de la invasión de la coca, este señor, tratar de negar la constituyente, pero recoge firmas. Iván Cepeda ha dicho que para él no es prioridad de la constituyente. ¿Y qué tiene que ver Iván Cepeda con los cultivos de coca en el país? ¿Qué tiene que ver Iván Cepeda en eso? Pero acá yo sí creo que también se estaría generando un delito que podría Iván Cepeda denunciar en este momento sin ningún tipo de problema. Personaje de FARC en computadores de Reyes, esto una vez más ya ha sido desvirtuado. La propia Corte Suprema de Justicia ha dicho que la información recolectada en esos computadores
pues carecía de cualquier cadena de custodia, no correspondía a la realidad y eran unos documentos Word sin ningún tipo de soporte, es decir, no había trazabilidad alguna que evidenciara que existían correos. Promotor de la impunidad de Santrich y Márquez, que crearon la nueva Marquetalia, que le quitó la vida a Miguel Uribe. Miren que también instrumentalizan a Miguel Uribe, ¿no? Y el trágico atentado en su contra. Acá hay que hablar, cuando se habla de Santrich y Márquez, por qué los uribistas están tratando de sabotear, de entrampar el proceso de paz. Que lo lograron de una u otra forma, porque Santrich y Márquez, en una decisión estúpida, hay que decirlo también, pues decidieron volver a las armas. Pero volviendo a las armas, también el gobierno de Duque pudo combatirlos. No lo hizo. No lo hizo. Ni tampoco lo hizo con Iván Mordisco, entre otras cosas. Habla de transparencia y es candidato de las organizaciones criminales. ¿De cuáles? Esto, reitero, es un delito, injuria, calumnia por parte de Miguel Uribe. Yo creo que Iván Cepeda debería tomar cartas en el asunto, denunciarlo. Y de la corrupta contratación pública de 32 billones de pesos. Ahí es que de verdad está un poco delirando Álvaro Uribe Vélez. Dice que Iván Cepeda altera actas judiciales. Miren esto. Que altera actas judiciales. Me calumnia y cuando lo desmiento con pruebas se evade y acude a la condena de mi hermano. ¿En dónde ha desmentido Álvaro Uribe Vélez a Iván Cepeda? ¿En dónde? ¿Cuándo ha alterado alguna acta judicial Iván Cepeda? ¿Ya está la denuncia por parte de Álvaro Uribe Vélez ante las autoridades de eso que está denunciando? ¿O solamente es para el show en redes sociales? Y sale a decir que cuando habla sobre esto, sale Iván Cepeda a evadir el tema y acude a la condena de su hermano. No, esto no es evadir el tema, y mucho menos utilizar la condena del hermano de Uribe para eso. Es que la condena del hermano de Uribe es un tema, pues, de interés nacional. ¿A quién no le interesa saber que el hermano de un expresidente, durante 8 años en Colombia presidente de este país, fue condenado por liderar, estructurar, conformar un grupo paramilitar llamado los 12 Apóstoles? Y aquí Álvaro Uribe Vélez perdió la memoria, sufre de Alzheimer, se le olvidó que el hermano es un gran criminal y no solo ellos allá en México tenían varias mafias manejando. Entonces, tanto Álvaro Uribe como el hermano Santiago son par criminales de lesa humanidad. ¿A ellos se les está perdiendo la memoria o se les olvida, señor Álvaro Uribe Vélez? Acuérdese que usted es el peor hombre de la historia política de Colombia, el genocida. que la gran pregunta, que yo creo que esto también es de interés nacional para todos los colombianos, es si eran 12 o 13 apóstoles. Entonces dice Uribe, Cepeda tramposo, que habla de trampas, no entrega información judicial y aduce que se le cayó el teléfono y perdió memoria, presenta una comunicación con los mensajes del bandido interlocutor, pero oculta respuestas. Acá Iván Cepeda ha dicho siempre, demos el debate que ustedes no han querido dar. Se lo dijo a Paloma Valencia en el Senado, demos el debate que ustedes no han querido dar, pongan fecha y hora. Demos el debate, pero no lo dan. ¿Saben por qué? Porque si el uribismo permite que se dé ese debate, se les cae absolutamente toda la narrativa mentirosa que tiene. Y termina diciendo, miren esto ya es el colmo, el cinismo total por parte de Álvaro Uribe Vélez. Mi hermano Santiago fue absuelto por varios fiscales y un juzgado. Los fiscales no absuelven absolutamente nadie. Los únicos que absuelven son los jueces de la República. Pero como pues está desesperado, Uribe dice que los fiscales lo absolvieron. Acusado por Eduardo Montealegre. Espera decisión de la Corte sobre la condena del tribunal. No, es que él ya tiene una sentencia de segunda instancia. Una sentencia de segunda instancia que confirma que conformó, lideró y estuvo al frente del grupo paramilitar denominado los 12 Apóstoles detrás de varios delitos. Todos los demás acusados de conformar el grupo criminal están absueltos, incluso algunos tuvieron como abogado a Jesús María Valle. O sea, ha utilizado a 3 personas víctimas de atentados. A 3 personas, Álvaro Uribe Vélez. Es tremenda la forma en que utiliza a las víctimas de los atentados y de la violencia de nuestro país. El mayor Meneses, testigo contra mi hermano en decisión discrecional del director de la policía. Verdad sabía, buena fe guardada, fue retirado de la institución por narco. Estuvo en Venezuela protegido por Chávez. Al regresar, acusó a mi hermano. No, pobre víctima. No, pobre Santiago. Pobre Santiago. Qué pecado. Miren esto. Hay un
pues hay un documental también que yo les recomiendo sobre Manuel Cepeda Vargas, ya que estamos hablando de su historia, de su vida y de su crimen, donde ya van más de 30 años de su crimen, 32 años casi, se van a cumplir 32 años. Y cuando llevaba un mes como senador de la República, tan solo un mes, el 9 de agosto de 1994, saliendo César Gaviria de la presidencia, llegando Ernesto Samper, ahí no hubo responsabilidad política, pues por supuesto porque escogieron muy bien la fecha para que Irán fue la salida de un presidente de la entrada del otro. Y tras su paso como representante a la Cámara, impulsó la creación del Ministerio de Cultura, el Estatuto de la Oposición, la rebaja de penas a presos políticos, y mientras se moviliza en su vehículo particular en el occidente de Bogotá, ese 9 de agosto del 94 le quitan la vida. Manuel Cepeda contaba con más de 40 años de trayectoria política desde sus inicios en las Juventudes Comunistas, alternando su trabajo político con su oficio como periodista, escenario que desempeñó desde entre 1970 y 1986, sumado a su columna de opinión que conservó por años en la que era evidente su orientación de oposición crítica a los gobiernos de la época. Nació en Armenia, Quindío, el 13 de abril de 1930. Cepeda pasó la mayor parte de su juventud en Popayán, donde estudió Derecho en la Universidad del Cauca, padre de 2 hijos, Iván Cepeda Castro y María, de su matrimonio con Gira Castro, quien también perdió la vida unos años antes, el 9 de julio de 1981, por una enfermedad. Resultó electo senador en el periodo de 1994 a 1998, como último congresista postulado por la UP, con iniciativas como reformas al Código del Menor, Ley de la Mujer Trabajadora y la Ley Marco de la Cultura, el Consejo Nacional de Juventud y la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Sin embargo, sus proyectos fueron frustrados por 2 sargentos del Ejército Nacional, Hernando Medina Camacho y Justo Gilberto Zúñiga Labrador, quienes en complicidad con paramilitares le quitaron la vida a través de unos disparos en varias oportunidades contra la humanidad del senador de 64 años desde un vehículo blanco, causando su muerte instantánea. Su crimen causó un repudio nacional que se tradujo en marchas y manifestaciones a lo largo del país y que se extendieron hasta Medellín, Urabá, Bucaramanga, Barranquilla, Barrancabermeja, donde incluso hubo gremios sindicales que anunciaron paros laborales ante el crimen del líder político. Un año antes de su homicidio, Manuel Cepeda había denunciado públicamente la existencia del plan denominado Golpe de Gracia, un supuesto proyecto que no era tan supuesto, fue un proyecto real coordinado por los altos mandos militares del ejército y grupos paramilitares para quitarle la vida a él y a otros líderes de la OP por su militancia política de oposición. A raíz de las diversas solicitudes de protección ante las autoridades estatales, Cepeda acudió a organismos internacionales y fue cobijado con medidas de protección ordenadas por la CIDH, las cuales no resultaron efectivas para evitar su muerte. El senador Cepeda Vargas fue ostensiblemente desprotegido ante la situación de riesgo que enfrentaba por el contexto general de violencia contra la OP y por el Partido Comunista Colombiano, por ser dirigente político y senador por estos partidos. En este contexto, agentes estatales se abstuvieron de brindar la protección especial debida al senador Cepeda, declaró ante la Corte IDH a través de una sentencia, o declaró la Corte IDH a través de una sentencia donde condenó al Estado colombiano. En dicho fallo, la Corte puso en evidencia la irregularidad con la que fue investigado el homicidio, señalando la responsabilidad del Estado en el incumplimiento de sus obligaciones de prevención y protección con el senador, sin que aún se conozcan las circunstancias y los autores intelectuales del crimen, por lo que declaró que el crimen se mantiene en la impunidad. Tras el crimen de Cepeda, las amenazas se extendieron contra su familia, contra sus 2 hijos que tuvieron que abandonar el país ante los frecuentes hostigamientos. Iván Cepeda vivió el exilio en 2 oportunidades. En 2004, el ahora senador Iván Cepeda regresó a Colombia y continuó siendo víctima de amenazas, por lo que la CIDH ordenó medidas de protección a su favor. Hoy en día sigue siendo amenazado, perseguido, injuriado y calumniado Iván Cepeda. Al cumplirse 2 décadas, ya van 3, de su crimen, aún la justicia colombiana no ha logrado determinar a los autores intelectuales del crimen de Manuel Cepeda. Ese es Manuel Cepeda, una persona que su único crimen, si es que lo queremos ver de esa forma, fue decir que era comunista. En una época donde decir que se era comunista, pues era ponerse prácticamente una lápida en la espalda.
pero que Iván Cepeda, en medio de su valentía y sabiendo que estaba siendo amenazado, decidió nunca abandonar el país, nunca dejar la lucha política, nunca abandonar a su gente, sino seguir adelante por su gente. Seguir adelante. Y el presidente Gustavo Petro lo conoció y recuerda cómo lo conoció. Pero dice, está un poco ya enfermo Álvaro Uribe Vélez, está de psicólogo. Y este es un análisis psicológico que debemos hacer, dijo él. Aquí hay un interesante análisis psicológico del tipo de contenidos de estas frases. Yo conocí a Manuel Cepeda y durante su vida fue un periodista que llegó a ser senador de la UP y fue asesinado por militares. Aquí les presento un análisis muy científico de tipo psicoanálisis a las palabras del expresidente Uribe. Colombia, el paciente que reza por un patrón. Por Isabel Borrero Ramírez, psicóloga clínica, especialista en psicología social, especialista en comunicación no verbal. Primero, Colombia no está polarizada, está clínicamente disociada. No asistimos a un debate ideológico, sino a un cuadro psicótico sin tratamiento donde el delirio de unos es la soga de los otros. La visita de Cepeda al Parque de San Antonio el 28 de marzo fue un detonante. Su discurso se centró en una idea que para el uribismo es una herida narcisista. Medellín y Antioquia cambiaron para siempre y no volverán al pasado. La reacción de la derecha fue inmediata. El alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia lo acusaron de insultar a los antioqueños, al tildar a la región de ser cuna de la narcoeconomía y el terrorismo de Estado. Esta indignación no es ética, es estética. Es una formación reactiva. Necesitan sobreactuar una pureza regional para tapar el hedor de las fosas comunes que el discurso de Cepeda ayuda a destapar. No les duele el crimen, les horroriza que se les corra el maquillaje moral. Es el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo de una élite que se lava las manos compulsivamente mientras el agua sale roja. Curiosamente, un juez ya negó una tutela que buscaba callar a Cepeda, protegiendo su derecho a la opinión. Para el rigor clínico, la derecha está intentando judicializar el discurso político porque no tolera la disonancia cognitiva de ver a la izquierda llenando plazas en su feudo. En la psiquiatría clásica existe un fenómeno fascinante llamado folie à deux, espero leerlo bien, locura compartida. Sin embargo, en la política criolla hemos evolucionado hacia una psicosis colectiva institucionalizada. Este no es un hecho aislado, es un patrón de repetición neurótica. En ese marco, las declaraciones en X de Álvaro Uribe no constituyen un debate político, son la transcripción de una sesión donde el terapeuta ha sido expulsado y el paciente administra el hospital. El paciente del ubérrimo, la proyección como escudo. Analicemos el discurso de Uribe. Su sintomología es de manual, proyección paranoide. Al llamar a Cepeda bandido camuflado, el expresidente utiliza un mecanismo de defensa primario, atribuye a otro en los rasgos que su propio super yo no puede procesar. Es la externalización de la culpa del estado más puro. Uribe apela a la transferencia masiva. No le habla a ciudadanos, le habla a una feligresía que necesita un padre de la patria perpetuamente amenazado. Es un vínculo de apego desorganizado. La base electoral sufre una ansiedad de separación traumática. Sin el patrón, el mundo pierde sentido. Al mencionar los atentados contra su vida, activa el sistema límbico de su base electoral, sustituyendo el debate de ideas por la angustia de castración política. Si el padre cae, el hijo queda a la intemperie. Es el liderazgo convertido en el fetiche de seguridad para adultos que se niega a crecer. 3. Cepeda, el archivero del trauma y el retorno de lo reprimido. Frente a la verborrea del adjetivo y el brote impulsivo, Cepeda juega el rol de un analista que no necesita gritar porque tiene el expediente. Si Uribe es el incendio, Cepeda es el perito forestal que encuentra el fósforo. Su respuesta no es un insulto, es una lista de apellidos que funcionan como significantes del trauma nacional. Mientras el expresidente se refugia en la emoción primaria de la traición, Cepeda se ancla en el sustantivo judicial. Es la metodicidad del síntoma que vuelve. Aquello que el uribismo intentó sepultar bajo toneladas de retórica de seguridad regresa siempre en forma de folio numerado. Cepeda no es solo un opositor, sigue diciendo el presidente Gustavo Petro, luego de escribir el estado clínico que tendría Álvaro Uribe Vélez.
Dice el presidente, CPA no es solo un opositor, es la personificación, o bueno, esto sigue diciendo el análisis clínico que le están haciendo a Uribe. Es la personificación de la memoria de trabajo de un país con amnesia inducida. Su fuerza no reside en el carisma, sino en la frialdad del dato. Esa que desarticula el delirio porque no entra en el juego de la transferencia emocional, sino en la de la realidad fáctica, interrumpiendo en la fantasía de la impunidad. 4. La falacia del plan del gobierno, una inversión proyectiva. Es fascinante observar cómo la derecha intenta invalidar a Cepeda, tildando su agenda de ser un ataque obsesivo contra Uribe. Clínicamente estamos ante una inversión de errores. No es Cepeda quien gravita sobre Uribe, es el uribismo el que en su incapacidad de procesar la culpa histórica convierte cualquier recordatorio de la verdad en una afrenta personal. Tildar su plan como ataque es una maniobra de distracción para no debatir el contenido de fondo, justicia restaurativa y una reforma agraria. Pero el delirio alcanza su cenit cuando Uribe intenta instrumentalizar el asesinato de Miguel Uribe, ocurrió el 7 de junio de 2025, para culpar directamente a Petro y a Cepeda. Esto ya no es opinión, es una distorsión cognitiva perversa y una calumnia con tintes de psicopatía. Utilizar el magnicidio reciente para alimentar la hoguera del odio político es el último refugio de una mente que necesita enemigos omnipotentes para justificar su propia caída. Es más cómodo diagnosticar al mensajero como obsesivo que aceptar que el paciente está enfermo de realidad. 5. La asimetría del mediador, el dandy y la impunidad. Aquí el sarcasmo es un mecanismo de supervivencia. Ser un dandy de la impunidad es un mérito estético. Hablemos de Abelardo de la Espriella. Mientras a Cepeda se le tilda de patrocinador de la impunidad por sus gestiones de paz, lo que en psicología social sería mediación transformativa, a de la Espriella se le ha asociado públicamente desde su rol como abogado, con figuras vinculadas a estructuras paramilitares. Para el establishment es más aceptable un mediador que vista, desea y se defienda del status quo paramilitar que uno que defienda la justicia restaurativa. El sistema perdona al abogado de la SAUC porque su narcisismo es aspiracional. Es la patología del esclavo que admira el látigo del amo, siempre que sea de marca. La derecha no odia la mediación, odia al mediador, que no se arrodilla frente al patrón de finca. 6. La estigmatización como terapia de choque. ¿Por qué le exigen debates a Cepeda? No para escucharlo, sino para realizar un exorcismo público. Buscan que el monstruo hable para confirmar sus sesgos. Si lee, es frío. Si se defiende, es agresivo. El ataque sistemático hacia su lectura es en realidad una fobia al pensamiento procesado. En un país de hombres que disparan desde la cadera, el acto de leer se percibe como una castración de la virilidad política. Esto es gaslighting elevado a un método de Estado. Hasta aquí los hechos. Análisis clínico. Estamos ante una asimetría moral e institucionalidad. Al sistema le parece natural que un abogado de élite medie por señores de la guerra, pero le parece sospechoso que un defensor de derechos humanos, medie por la paz con las guerrillas. ¿Qué quieren con los debates? No quieren propuestas, quieren el espectáculo del linchamiento. Exigir debates a alguien a quien ya han etiquetado no es para contrastar planes de gobierno, sino para provocar un error que confirme sus prejuicios. Diagnóstico reservado. Colombia no necesita un plan de desarrollo, necesita una intervención sistémica y unos 50 años de terapia de grupos intensiva. El problema no es rezar por un patrón, es que en términos freudianos el paciente está enamorado de su síntoma y ya sabemos lo difícil que es curar a alguien que obtiene un beneficio secundario, identidad, seguridad, odio compartido de su propia enfermedad. Conclusión, la derecha no quiere que Cepeda se defienda porque su defensa implica recordarles el contenido de los expedientes judiciales. Termina diciendo el presidente, es más fácil criticar que lee que aceptar lo que dicen las páginas que está leyendo. La derecha no teme que Cepeda mienta, teme que lea en voz alta las páginas que llevan décadas intentando quemar. Colombia sigue rezando por un patrón, porque tiene pánico de descubrir que en el diván de la historia el padre siempre fue el principal síntoma de la enfermedad. Notas para el diván. Brevario para no psicólogos, proyección paranoide, mecanismo de defensa donde el sujeto expulsa de sí mismo cualidades inaceptables y las coloca en el otro.
disonancia cognitiva, tensión mental al sostener creencias contradictorias, psicología de poder, estudio como el poder aumenta el narcisismo y disminuye la empatía, formación reactiva, transformar un impulso inaceptable en su opuesto exagerado, inversión proyectiva, acusar al otro de lo que uno mismo padece o ha facilitado. Y ahí está la bibliografía, por si la quieren chequear. Y termina diciendo, cláusula de lectura, este texto no busca agradar, busca incomodar lo suficiente como para obligar a pensar. Bueno, compañeros, como vemos, ahí está el informe del compañero de Ned Monroy, en las cuales es ya representante a la Cámara y va a ser un gran defensor de Iván Cepeda Castro en el Congreso o en la Cámara de Representantes. Por lo tanto, se vislumbra una posible Asamblea Nacional Constituyente y las reformas sociales se presentarán. Total, Álvaro Uribe Vélez cada día está perdiendo la memoria, se está volviendo loco. Y esa locura le va a suceder duro el 31 de mayo. Ese día hay que llevarlos amarrado al psiquiatra. Ahí ya tiene trabajo la doctora, se me olvidó ya el nombre de todos ya. En todo caso, el señor Álvaro Uribe Vélez cada día está peor. Por eso tenemos que estar todo el pueblo unido para que no nos dejemos que un loco coja las armas y comience a dispararle a Iván Cepeda, porque eso lo tienen planeado probablemente desde toda la extrema derecha. Carolina es la que digo, ella es la psiquiatra, tiene ya un paciente para tratar, ¿sí? La doctora Carolina, ella tiene ya listo para sacar de pronto un proyecto en el Senado de la República para estos locos, para estos psicópatas enfermos. Muchas gracias y buen provecho su almuerzo. Y si les gusta este video, por favor suscribirse a mi canal de YouTube, darle un compartir, una opinión y reproducir mis videos y oprimir la campana de notificaciones. Les deseo un feliz día y buen provecho su almuerzo. Gracias.